Gloria al Señor, te adoramos, Dios, te adoramos, Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Mi alma te adora, gloria al Señor. Ahora sí, gloria a Jesús, ya estamos sí. nuevamente aquí, gloria al nombre de Jesús, aquí, gracias por su paciencia. Bienvenidos a todos Vamos los a que ver van si ahora nos oyen. llegando, gloria al nombre del Señor. Mientras usted vaya llegando, déjenos saber desde dónde nos está escuchando, comparta esta transmisión para que podamos bendecir a muchos. Gloria al nombre de Jesús. Les recordamos que todos los programas de Cuéntame tu Historia están en nuestro canal de YouTube que aparece como Pastora Ivonne Gran, programa Cuéntame tu Historia. Ahí puedes ver todos los programas que hasta ahora, ¿verdad?, hemos tenido acerca de todas esas historias de la vida real. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, pues en esta noche que estamos una vez más aquí con ustedes. Vamos a dar unos minutos para que sigan entrando, llegando. Gloria a nombre de Jesús, para que no te pierdas nada de lo que va a suceder en esta noche, ¿verdad? Que estamos bajo el tema, ¿cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo? ¿La apostólica o la de los apóstatas? Ese es el tema que tenemos para esta noche. Les recordamos, ¿verdad?, que cada 2 meses nosotros tenemos un programa especial, que es un programa más educativo acerca de la sana doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta noche nuestro subtema es, ¿cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo? ¿La apostólica o la de los apóstatas? Así que le damos unos minutos para que se sigan conectando y ya en breve mi amado esposo, el pastor Jorge Gran, estará, ¿verdad?, orando y presentándole todo lo que vamos a estar hablando aquí. Les dejamos saber también que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer y nosotros estaremos contestándola. Gloria al Señor, así, ¿verdad?, el Señor nos ayude. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Amén. Soy el pastor Jorge Legrand. Amén. Y aquí junto a mi amada esposa, como todos los lunes. Y gloria a Dios, que hoy es lunes. Amén. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el templo de la iglesia pentecostal, el Arca del Espíritu Santo, en la calle Giorgetti, número 58 de la ciudad de Caguas. Amén. De aquí, de este lugar, ¿verdad? Todos los lunes estamos transmitiendo el programa Cuéntame tu Historia, donde siempre traemos, ¿verdad?, un invitado que trae, ¿verdad?, su testimonio, trae, ¿verdad?, su historia, que la comparte con nosotros, y así pues también vamos conociendo más a fondo a aquellas personas que están ministrando en los altares de nuestra iglesia, porque a veces es muy poca la relación que tenemos con ellos. Amén, gloria al Señor. Yo soy de los que creo que un video de Facebook no es lo mismo que saber, ¿verdad?, el trasfondo de una persona. Un video lo puede hacer, ¿verdad?, cualquier persona, no tiene que ser realmente un siervo o una sierva de Dios. Amén. Y pues yo creo que Cuéntame esta historia está ayudando mucho a que el pueblo, ¿verdad?, interactúe con todos esos hermanas evangelistas, pastores que están hoy en día ministrando en las iglesias, y así pues los conoce, los invita y nos estamos gozando con ellos. Con que Dios les bendiga, Dios les guarde. Sí. Recuerde que Cuéntame tu Historia es un órgano oficial de la Iglesia Pentecostal del Arca del Espíritu Santo Incorporado. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y pues nos hemos dado cuenta que hay otras páginas que tienen el mismo nombre. Cuando nosotros, déjeme contarle algo, cuando nosotros le ponemos el nombre a algo, no lo estamos cogiendo o no lo tomamos ni de otra iglesia ni de otra persona. Cuando usted busca el nombre de nuestra iglesia, el Arca del Espíritu Santo, pues usted va a ver que por ahí, con ese nombre así como está, no hay otra iglesia, el Arca del Espíritu Santo, además de que está incorporada precisamente por eso. Y es una tristeza que tengamos que estar incorporando nuestros nombres y haciendo todas esas cosas, porque hay personas que no tienen creatividad, no están en el secreto de Dios. Dios no les dice, amén, lo que tienen que hacer, sino que andan por ahí copiando aquí, copiando allá, para entonces después decir, mira el nombre que Dios me dio, mira aquello que Dios me dio. Cuando venimos a investigar, amén, a fondo, son cosas que han sacado de otros lugares. Amén, pero todo lo que nosotros traemos aquí en esta gloriosa noche son
no son de estudios de internet. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Sino pues, hermano, en 36 años de evangelio, aleluya, donde hemos estudiado también en instituto, para allá para los 90, ¿verdad? En el año por allá para los 90 empezamos nosotros, estudiamos en el instituto, y pues hemos estado evangelizando. Amén, desde el 87 por ahí y pico ya estábamos evangelizando y ya estábamos hasta viajando fuera de Puerto Rico en aquellos entonces, ¿verdad? Y no para la loza, estábamos viajando para lugares pobres de república, en las repúblicas donde el Señor nos decía, allá los vamos a enviar porque es que otros los llamo y no quieren ir. No los quieren ir, amén, eso se oye, Dios es bueno. Aleluya, sí, vamos a orar ya mismito, gloria al Señor. Sí. El asunto es que, amados hermanos, eso que hacemos nosotros de ir a sitios donde no iban otras personas, otros predicadores, amén, que tenían hasta mejor palabra que nosotros, que eran más preparados en aquel entonces. Nosotros éramos unos recién convertidos, básicamente. Aunque en los tiempos de antes no se le daba parte a nadie a los 3 meses de estar en una iglesia. Un año. Era un año, por lo menos un año había que estar allí sentadito, aprendiendo, aleluya, la doctrina para entonces salir afuera. Gloria al Señor, y Dios nos mandaba allá porque allí había mucha necesidad y allí no era ir a recoger ofrenda. Sí, Señor. Allí se iba por amor a Dios y por amor a las almas. Sí, Señor. Aleluya. Y pues, eso fueron experiencias que marcaron nuestra vida, porque eso fue como un impulso. Eso fue como un impulso. Fueron los cimientos de nuestro ministerio. Sí. Porque aprendimos a servir, aprendimos a dar sin esperar nada a cambio. Sí. O sea, aprendimos la esencia de lo que es el evangelio. Bueno, no recibimos nada a cambio humano, pero desde Dios hemos recibido bendiciones grandes. Correcto. Amén. Aunque vamos a orar para darle gracias a Dios y dedicarle este programa al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Señor. Por este inmenso privilegio que tú nos das, Dios mío, de reunirnos aquí en este lugar todos los lunes, Señor, para reunirnos con toda esa bella audiencia. Amén, que siempre está ahí, Dios mío, gozándose, ahí edificándose de lo que tú haces a través de este programa. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que tú tomes el control, el dominio de todas las enseñanzas que vayamos a dar aquí. Y que esas enseñanzas, Dios mío, caigan en terreno fértil. Amén, de tal manera que esta semilla, Dios amado, aleluya, de frutos para ti. Gracias. Para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre. A ti te dedicamos todo esto, porque sabemos y entendemos que no importa la grandeza que tú nos permitas hacer en esta tierra, después que lo hayamos hecho todo por amor a tu nombre, siervos inútiles somos. Señor, mi segundo apellido es siervo inútil. Y reconozco que sin ti nada podemos hacer. Gracias. Te damos gracias por esta bendición. Gracias, y bendice a cada uno de los oyentes. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta noche queremos agradecer. Vamos a saludar a Jennifer López. Jennifer dice ahí, Jennifer López, pero esa debe ser una cristiana que tiene nombre, ¿verdad? De la artista. Amén. Nuestra amada hermana Liz, Brenda Liz. Amén. A su esposo, gloria al Señor, José Rivera. Un abrazo. Ellos estuvieron con nosotros ayer en esa grande bendición de la familia Picot. Amén. Con que vamos entonces, aleluya. Ani y Marquito también nos saluda. Gloria al Señor, un abrazo allá a Pensilvania, a los hermanos pastores en Pensilvania. Pues vamos a empezar con gloria al nombre del Señor. En esta noche, antes que nada, ¿verdad? Queremos agradecer a Radio Camino en Cristo en Santidad de Nueva York, que está retransmitiendo este programa. Le damos muchas gracias a nuestro hermano Juan Santiago y su amada esposa, Michelle Toro, hijos de esta iglesia, que están, ¿verdad?, prestados en Nueva York. Gloria al nombre del Señor. Queremos darle gracias a Dios y también al evangelista John Narváez, ¿verdad?, por el culto poderoso que estuvimos la noche de guerra número 2, el pasado viernes.
verdaderamente que fue la gloria de Dios en aquel lugar. Gloria al nombre de Jesús. Anoche estuvimos en Arroyo, en un culto glorioso también, donde estuvieron muchos evangelistas, pastores. Estuvimos allí reunidos para ser los testigos oculares de ese momento donde se separó y se ungió a la hoy evangelista Raquel Chaday Picot, que le mandamos un saludo a sus padres que están ahí en sintonía, pastor. Sí, yo creo que ella estaba, ¿verdad? ¿O no? Sí, ella también. Gloria al nombre del Señor. Le mandamos saludos, los amamos un montón. Gloria al nombre del Señor. Y anoche nos gozamos. Bueno, llegamos a casa gozosos. Veníamos con la hermana Brenda Lee y su esposo José Rivera, que trajo al pastor todo el camino, ¿verdad? Despierto. Lo mantuvo despierto. Sí, esa carretera de Guayama está bien oscura. Aleluya, pero nos gozamos. Verdaderamente que valió, ¿verdad?, la pena estar allí. Gloria al nombre del Señor. Brenda Lee dice que todavía me estoy gozando. Sí, eso fue un gozo maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta noche, ¿verdad?, vamos a comenzar, vamos a darle inicio a la lectura de la palabra, ¿verdad?, que va a ser la que en esta noche, ¿verdad?, va a dar inicio a este estudio. Gloria al nombre del Señor. Para los que acaban de llegar, esta noche en Cuéntame tu Historia estaremos hablando acerca del tema de la sana doctrina, que es el tema que nosotros siempre abarcamos, pero en esta noche, dentro del tema de la sana doctrina, estaremos hablando acerca de cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo, la apostólica o la de los apóstatas. Así que vamos a ver, ¿verdad? Pentecostés es una experiencia. Y en esta noche vamos a comenzar dándole de lectura a esa porción escritural que es la que deja, ¿verdad?, plasmado ese acontecimiento bíblico que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y ahí vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 4, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén. O sea, pastor, que este fue el día en que el Espíritu Santo fue derramado por primera vez sobre la humanidad, cumpliéndose la profecía del profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Dios bendiga una vez más a todos los hermanos. Como le estaba diciendo mi esposa, cada 2 meses pues nosotros sacamos un día de la programación para hacer esto, y así orientamos al pueblo, ¿verdad? Que hay muchas cosas que son habladas por encima dentro del pueblo, y se tienen un desconocimiento terrible, y eso no lo podemos permitir, porque si Dios en el Antiguo Testamento dice a través del profeta que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, entonces sería una irresponsabilidad pastoral que uno, por no estar educando en la palabra del pueblo, el pueblo se pierda por no conocer cuál es la voluntad perfecta y santa delante de Dios. Amén. Cuando se habla de doctrina, y cuando se habla de sana doctrina,
el enemigo es un experto tratando de tirar humo, como una cortina de humo, para tratar de hacer creer que cuando se habla de esa doctrina, de lo que se está hablando solamente es de falda larga, pelo largo y vestimenta. Sí, señor. Y cuando hablamos solamente de eso, no estamos hablando de la sana doctrina, no estamos hablando de la santidad externa. ¿Ve? Para aclarar ese punto, que es parte también de la sana doctrina. Seguro que sí, ¿por qué? Porque la sana doctrina no es otra cosa que la sana enseñanza. Porque cuando usted va a un diccionario y usted busca la definición de la palabra doctrina, dice enseñanza. Enseñanza, con que cuando alguien te quiera como que desviar, desenfocar para que tú no escuches, porque el propósito de Satanás es que tú no escuches la verdad, porque Jesús dijo que conoceréis la verdad y ¿qué pasará? La verdad os hará libre. La verdad es la que hace libre. Entonces el enemigo no le interesa que la gente conozca o que el pueblo conozca la verdad, porque entonces van a ser libres y entonces saldrían de esas prisiones. Por eso es que el Señor vino a proclamar la apertura de las cárceles, a libertar al cautivo, sí, aleluya. Señor, aleluya. Pero a veces las cosas se toman en lo literal y no se piensan que de lo que Dios nos quiere libertar de las ataduras espirituales. Con que en esta noche cuando se habla, amén, de la sana doctrina, lo que estamos refiriéndonos a la sana enseñanza, y qué mejor enseñanza que la que Dios nos da a través de la Biblia. La que diga que tiene sana doctrina, pero lo que dice no está aquí, sí, señor, dejó de ser sana doctrina. Es una doctrina, pero no es sana, porque a la que Dios llama sana doctrina es a la que está en la palabra del Señor. Sí. El cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Sí, pastor, entonces por eso de verdad debemos entender que por eso es que el pueblo de Dios está enfermo. Está enfermo porque el tipo de alimento que se le está dando al pueblo de Dios superficial, sí. Si no es un alimento sano, porque esas enseñanzas que se le están dando no son sanas. Al pueblo no se le está corrigiendo, al pueblo no se le está dando un buen fundamento, no se le está dando a mucho pueblo de Dios, porque todavía tenemos que reconocer que hay pastores que sí, que se preocupan, que saben que tienen que corregir, seguro, que se preparan en la palabra, que instruyen al pueblo, que le enseñan, que tienen clases de recién convertidos, ¿verdad? Que se preocupan por poner esos primeros fundamentos. Hay lo que se llama interpretaciones erróneas de versículos de la Biblia, que hay gente que los tergiversa para acomodarlos, ¿verdad?, a lo que ellos quieren proyectar o enseñar. Por ejemplo, cuando usted estaba mirando ahorita, tal vez usted me vio hojeando este libro. Por aquí, esto es una concordancia. Esto es una concordancia de la Reina Valera de 1960. Es tremenda, es exhaustiva, es bien. Aquí, pues, ¿qué pasa? Que hay muchos versículos que usted sabe que están en la Biblia, pero se le olvidó en qué pasaje, en qué libro de la Biblia, en qué capítulo, en qué versículo. Pues usted coge este libro, amén, busca unas palabras claves y lo va a conseguir el versículo donde está. Por ejemplo, yo estaba buscando ahorita, yo estaba buscando algo que comprueba que esto de usar este libro o como usar este otro, que es un diccionario expositivo de Divine, amén, de palabras hebreas y griegas, nos ayudan a comprender algunas palabras que a veces no se definieron con una explicación más profunda, e incluso que a veces son palabras muertas, palabras que ya no se usan en los vocabularios modernos y la gente los lee y no saben qué quiere decir. ¿Ve? Y nosotros usamos este libro, amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que me critica a mí porque yo uso diccionario y porque yo uso concordancia. Por supuesto, ellos, amén, todo el que no me puede ganar una discusión con la verdad, con la Biblia, pues siempre entonces empieza a criticar a eso. ¿Y qué era entonces ahí es donde yo vengo a decirle qué era lo que yo estaba buscando aquí? Pues que yo sé que, amén, usar libros y otros, ¿verdad?, ayudas externas, la Biblia no lo condena. Y eso está en 2 de Timoteo 4,
13, ahí es donde está ese verso, donde el apóstol Pablo le pide a Timoteo que le traiga unos libros que tenía de sus estudios y unos pergaminos, aleluya, amén, que él los usaba para lo mismo que hacemos nosotros, que es estudiar la palabra, porque si venimos a ver el mandato que Jesús nos dio, no fue de leer la Biblia como un papagayo, o como si Jesús, las instrucciones fueron bien claras y específicas. En Juan 5:39, él dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ve, con que hay cositas, no lo sabemos todo. El mismo Jesús dijo claramente que el discípulo no es mayor que su maestro. Amén. Entonces, pues vamos a empezar como discípulos. Amén. No queramos ser maestros sin haber sido discípulos primero. De hecho, esas son una de las causas que han traído una tragedia dentro de la iglesia. Amén, de ese desconocimiento de la sana doctrina, de a veces personas que no se discipularon y se autoproclamaron pastores, amén, y tienen iglesias y están enseñando conforme a sus opiniones personales y no a lo que la Biblia enseña. Y aquí en esta noche estamos hablando en el tema de Pentecostés. ¿Cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo? ¿La apostólica o la de los apóstatas? Gloria al Señor. Bien, yo creo que lo primero que debemos de hacer es definir lo que es apóstata. ¿Ve por qué? Porque sí, ¿qué es lo que dice ahí el tema? ¿Cuál versión de Pentecostés tú estás viviendo? Si la versión de lo apostólica o la de los apóstatas. ¿Y qué es? Bueno, apostólico, me imagino que usted debe de saber que cuando se habla de apostólico se están refiriendo a los apóstoles, a la iglesia primitiva, ¿verdad? Al libro de los Hechos. Mire, hermano, a gente usted los ve que empiezan a leer la Biblia hasta mal. Yo creo que para que la pudiese entender mejor, en vez de empezar en Génesis, debería de empezar en los evangelios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí conoces al escritor, no, al autor. Ahí, cuando tú empiezas a leer los 4 evangelios, tú conoces al autor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues Juan, empezando su evangelio, dice que Jesús era el verbo de Dios, o sea, era el verbo, es el verbo y es Dios. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros leemos los evangelios, conocemos al autor. Después no debes de brincar a las cartas, debes de seguir con el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, ahí va a haber la primera iglesia sobre la faz de la tierra que le sirvió a Jesucristo después que Él resucitó. Dice que se le conoce como la iglesia primitiva. Sí, la Señor. Iglesia primitiva. Amén, gloria al Señor. Y entonces, pues cuando hablamos de apostólico, de lo que estamos hablando es precisamente de eso, de esa iglesia primitiva que dirigieron, ¿quiénes? Los apóstoles. Amén. De hecho, en ese mismo capítulo 2 de los Hechos, creo que en el verso 40 y pico por ahí, vamos a ver. Aleluya. En el 46... perseveraron cada día en el templo. En el 42, usted va a ver algo que no debería de haber expirado, en algunos lugares ha expirado este verso, pero el que le sirve a Jesús debe de tener este verso vivo en su vida. ¿Y qué es lo que dice en ese verso, Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve? Por eso es que tenemos que aprender lo que dicen los evangelios, amén, lo que dicen lo que dice el libro de los Hechos, porque ahí veremos, amén, y en las cartas apostólicas están las doctrinas más directas de muchos temas, amén, que aluden a la iglesia de Cristo. Y dice la Biblia bien claramente, amén, que esa iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Sí, Señor. ¿Ve? Por lo tanto, cuando la pastora en esta noche
hace esa pregunta porque a ella fue la que Dios le dio el tema de hoy. Amén, gloria al Señor, y te hace la pregunta en cuál de los pentecostales o cuál versión. ¿Cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo? La apostólica. ¿La apostólica o la de los apóstoles? O sea, tenemos que definir cuál es la versión de Pentecostés que estamos viviendo. O estamos viviendo la que estamos emulando. Se está viviendo el Pentecostés, de la doctrina de los apóstoles. O la de los apóstatas. O la que enseñan los apóstatas. Dios bendiga a la pastora Ada. Amén, un abrazo grande a la pastora Ada Matías, a su esposo y amigo. Springfield, Massachusetts. Amén, un abrazo, los amo un montón. Aleluya, a Gladys Ríos. Sí. Dios le bendiga un montón. A Víctor hija también. de esta iglesia que Aleluya, está abrazo. por allá en y a Tampa. sus hijos, sus nietos, y nietos hijos, porque los han criado ellos, ¿verdad? Sí. El Señor y a todos los demás hermanos que están viéndonos en esta hora. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén, con que de ahí es que nace esa pregunta, o sea, ¿en qué versión de Pentecostés es la que tú vives? ¿En la versión de los apóstoles o la versión de los apóstatas? Amén, con que ya sabes entonces lo que es un apostólico, amén, o vivir una versión apostólica de Pentecostés, amén, sería vivir como dice la palabra o las escrituras. Ahora, cuando te dice o te pregunta, o la apóstata, la palabra apostatar se define en abandonar su religión o su doctrina para seguir una diferente. ¿Ves? O sea, salirnos de la doctrina cuando un creyente, cuando un cristiano se sale de la doctrina de los apóstoles para vivir otra doctrina basada en opiniones o interpretaciones personales, ya ese creyente, amén, el Señor, deja de estar viviendo en la doctrina apostólica para vivir en una doctrina de apostasía. Amén, ya sabe que apostatar es abandonar su religión o su doctrina para seguir una diferente. Aleluya. Fíjese, hermano, hay muchas palabras que se están usando hoy en día para tratar de confundir, para tratar de alejarte de la doctrina de los apóstoles, porque ahora tú predicar, tú vivir como dice la Biblia, ellos dicen que eso es religión. ¿Ves? Entonces vienen y dicen que Cristo no es religión y un montón de cosas parecidas así. Pero entonces, si Cristo no es religión, entonces Cristo no sería Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición que dan los diccionarios sobre religión, es, amén, toda creencia que sigue o adora a un Dios, amén, ¿verdad? O a varios dioses, con que, amén, Orlando Luis Aponte dice, yo estoy con los apóstoles, los apóstolas niegan la sana doctrina. Amén. Dios le bendiga mucho, hermano Luis Aponte. Un abrazo grande a usted. Con que la religión. Y no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Sí, eso es la religión. Para irnos con lo que dice la pastora sobre Gálatas, ¿verdad? Sí, Gálatas. Sobre Gálatas capítulo 1, que se habla una cosa muy importante sobre la doctrina. Que no es que hayan otras doctrinas, sino que las interpretaciones. Vamos a ver en 1 de Pedro 4:16 se habla de la religión. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿ves? Cristiano es la religión de los que siguen a Cristo. Un seguidor de Cristo es un cristiano, o sea, está dentro de la religión cristiana. Amén. ¿Entiende? O sea, que este asunto de decir que si la religión y lo otro, lo que te están diciendo es no nos vamos a someter a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no nos vamos a someter a la palabra de Dios si la iglesia que Jesús, amén, puso como ejemplo, dice ahí que se sujetó a vivir conforme a la doctrina de los apóstoles? Amén. Sí, con que dice... también en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina
de demonios, con que tenemos que ver, amén, de dónde proceden esas doctrinas, amén. Y ahora vamos a Gálatas, donde la pastora tiene ahí Gálatas capítulo 1, donde el apóstol Pablo hace referencia también a estas interpretaciones que traen otra forma de evangelio que no fue la que los apóstoles enseñaron. Sí, porque aquí el apóstol Pablo se encuentra con un conflicto. Hay un conflicto porque los gálatas estaban aceptando un evangelio distorsionado, judaizante. Por lo tanto, ¿verdad? Él le tiene que aclarar que no hay otro evangelio. Y le dice en Gálatas capítulo 1:6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y le aclara, no que haya otro, sino que hay algunos, hermanos, nosotros estamos viviendo eso en el presente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, y le hace una advertencia, más si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Exacto, aquí cuando tú vas a buscar la palabra anatema en el griego, esa es la definición, maldito. Amén. No la busques en un diccionario en español porque realmente Pastor, es una palabra griega. ¿Por qué es que vamos al griego? Al diccionario griego. Ok, ¿por qué hay palabras que las buscamos en el griego? Ahorita expliqué un poco, pero sí, vamos a un poquitito más profundo. ¿Por qué usamos los diccionarios griegos? Porque realmente el uso de esos libros, el uso de otros libros externos, nunca debe de usarse para cambiar lo que Dios dijo, sí para reforzarlo. ¿Ve? Si hay algo que sea para reforzar el pensamiento, la palabra que Dios dio, para eso sí podemos usarlo, debemos usar. ¿Por qué? Porque hay unas tranquillas que pone la palabra, es que no le podemos quitar ni añadir. Entonces, o sea, cuando vamos al diccionario griego no vamos para añadirle nada a lo que está escrito, sino para reforzar lo que se dijo. Por ejemplo, cuando vamos a la historia, nos vamos a dar de cuenta que a Jesucristo lo crucificaron ¿dónde? En Roma. El imperio romano era el que tenía el control. Amén. Para poder hacer lo que se hizo en la cruz del Calvario, amén, ese era el imperio que estaba dominante. Y el griego, amén, era el lenguaje también predominante en aquella época. Y cuando porque tú me vas a decir, no, pero es que el pueblo de Dios habla hebreo y arameo. Sí, señor, pero si a ti te meten en una cárcel en China y tú no hablas chino, pues tú vas a escribir tu carta en ¿qué idioma? Vas a tener que aprender chino para que te la dejen sacar de la cárcel, porque entonces los chinos no van a poder leerla. ¿Entendió? Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribió todas esas cartas dentro de la cárcel, cuando el apóstol Juan escribió desde la isla de Patmos, amén, que era otra prisión como la que hubo un tiempo atrás en Alcatraz, que hasta la cerraron, que era una isla cerrada que pues los tiburones y el que se escapaba de la reja pues se tenían que tirar al mar. Y pues eran dos veces, escaparse de la reja y escaparse de los tiburones después. Por lo tanto, Juan, estando en la isla de Patmos, amén, allí también había una guarnición, habían gente, unos soldados romanos que siempre tenían que estar vigilando a todos esos presos que estuvieran allí. Amén, gloria al Señor. Por lo tanto, las cartas que salían de allí, amén, las cartas del apóstol Pablo, Pedro también fue preso. A Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo porque él no quiso morir como murió nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, estas cartas que los apóstoles escribieron, las escribieron en griego, y después que se recopilaron todas esas cartas, se hicieron lo que hoy conocemos la Biblia.
amén, y ese primer compendio de, amén, de cartas, de libros, amén, que hicieron los cánones, los libros, se le llamó el Textus Receptus. Textus Receptus, que es, amados hermanos, pues el Señor, los evangelios, amén, el Señor, escritos en griego. Con que a veces oímos, y yo tengo la Biblia pechita en casa, yo tengo de cuánta Biblia usted se imagina, yo la tengo hasta de otras religiones y todo, porque me gusta estar averiguando qué es lo que ellos enseñan y para poder ver los puntos, porque cuando me los encuentro se los cito y como que se quedan medio turbados, aleluya. Los testigos de Jehová no suben más a casa. No, ya no suben a casa. Amén, porque yo no hermano, para usted decir la verdad, usted no tiene que ser, amén, violento, ni estar votando a nadie, ni hablarle estrujado. Dios es bueno. Mire, esa gente llegaba y yo me daba pena, porque nosotros vivimos una cuesta. Y si había que darle un vasito de agua, se le daba. Jugo, le ofrecíamos jugo. Y lo sentábamos y empezaban. Y cuando empezaban con su teoría, yo le cogía la Biblia y le probaba todos los disparates que estaban enseñando. Y se iban turbados. Ya la próxima vez no venía el mismo, venía otro, porque se decía, no, le voy a traer, mandar a hablar con un maestro para que el maestro venga acá. Y después del maestro vino un anciano. Después del anciano no vino más nadie. Pero el Señor, Dios es bueno, con que parece que me pusieron una cruz roja, negra, o me pusieron una lista negra, esa casa no suban para allá arriba. Amén, gloria al Señor, con que el Textus Receptus tenemos esos libros, entonces se une con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya había sido traducido, ya había sido traducido al griego. Amén, en lo que se llama la Septuaginta. Esa Biblia de la Septuaginta existía ya de 200 a 300 años antes de Cristo. Ya esa Biblia circulaba y se dice que esa era la que, amén, el Señor, aleluya, dominaba. ¿Verdad? Era la que usaban los cristianos. Por supuesto, el que pudiera tener una era mucho, porque incluso cuando vemos el tiempo de Jesús, a Jesús le dieron a leer un rollo del libro de Isaías. O sea que, amén, el Señor, allí pues no había como tenemos hoy un libro donde están todos esos rollos, ¿verdad? Comprimidos, y donde podemos leerlos. Dios es bueno, con que ese griego, amén, fue traducido en muchos idiomas. Y pues entonces se tradujo al español. Y cuando hay una palabra pues no dominamos, o por alguna razón ya no se usa en el tiempo presente, pues usted puede ir a buscarla a un diccionario y ahí le va a dar la respuesta de qué. Mire, hay distintos tipos de diccionarios. Está el de yo lo tengo también por allá, está José, muy favorcito, José, el libro grandote de esto. No, es la Strong. La Strong. Tengo uno Strong allí, el que es bien grandote. Este otro diccionario también es muy bueno, pero lo único que hace pues es darte unos cuantos sinónimos y te dice, ¿verdad? El Señor, esta es la concordancia osativa. Aquí también esto funciona como un diccionario. Amén. Pero en este te da una explicación, amén, gloria al Señor, más detallada de lo que significa la palabra. Y al que le gusta conocer la verdad y escudriñar la Escritura, como a mí me gusta, a veces, hermano, yo estoy 18 horas, 20 horas en la Biblia y es el único libro que lo puedo seguir y no me da sueño y no me canso. Amén, gloria al Señor, me encanta la palabra de Dios, me encanta comer. Y verdad, pues hay personas que quisieran saber mucho como aquel, hay personas que quisieran que Dios lo usara sacando demonios como aquel o sanando como aquel, pero aquel ayuna, aquel ora, aquel se mete con Dios, ¿verdad? Porque queremos que Dios nos use, pero no queremos pagar el precio. Ahí es que está la diferencia, amado hermano. ¿Usted quiere Dios que lo use? Pues usted quiere que Dios lo use la palabra. Mire, póngase a estudiar la palabra. Pablo lo hacía. No está prohibido en la Biblia, ya se lo busqué ahorita donde lo decía. Amén, gloria al Señor, en 2 Timoteo 4:13, aleluya. Y de ahí es que sale el Textus
receptus, amén, de todas esas, amén, de todo ese compendio de cartas que se recogieron, amén, y se le enviaron, y entonces pues se recogieron después y se hicieron lo que hoy conocemos la Biblia. Amén, gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús, verdaderamente, ¿verdad? Que cuando empezamos a hablar de estos temas, gloria a Jesús, ¿verdad? Porque es que la gente están tan errados muchas veces, pensando que cuando se habla de Pentecostés, ¿verdad? Es simplemente Pelo largo la santidad externa, ¿verdad? Y realmente eso en un pasado era el distintivo de Pentecostés, ¿verdad? Porque ahora no podemos decir que todas las iglesias pentecostales se guardan externamente, porque eso está quedando como que en el olvido. Rezagado. Se ha minimizado la importancia de lo que es la santidad externa. Por lo tanto, antes tú veías una persona y tú de mirarla, tú decías, esa es una pentecostal. Ahora, ¿verdad? Yo tuve esa experiencia. Le venía hablando con mi esposo, tuve esa experiencia, ¿verdad? Con X personas, que me dijo, pues, y yo le di, y me dijo del movimiento que era, y fue, ¿verdad? Un concilio en el cual nosotros nos iniciamos cuando llegamos al Evangelio. Que por ética no lo vamos a mencionar, vamos a mencionar porque realmente no a la no persona, es vamos necesario. Pero nosotros en esta noche queremos que usted entienda que esa doctrina de los apóstoles ha sido alterada, al igual que le reclamó el apóstol Pablo a los Gálatas. O sea, y no solamente le aclaró, estaba cuidado, sino cuidado, que sí. le hizo una advertencia, sí, de que no había otro evangelio, porque ya se estaba infiltrando otro tipo otras de interpretaciones, sí. Nosotros estamos batallando ahora, en el presente, con todo este tipo de enseñanza, donde se ha menospreciado la sana doctrina, donde se ha menospreciado realmente lo que es la santificación de alma, cuerpo y espíritu. Porque si la Biblia dice que el vaso se limpia por dentro y después por fuera, y que lo que hay por fuera es un reflejo de lo que hay por dentro, quiere decir que donde se empezó a generar este problema fue en el interior del hombre. Lo que se le estaba infiltrando, aleluya, en la psiquis del hombre, lo que se le empezó a almacenar en el corazón del pueblo de Dios. Por lo tanto, quiere decir que aquí la responsabilidad mayoritaria es sobre los pastores, sobre los maestros, sobre los evangelistas, que son a los que Dios ha llamado, aleluya, a predicar, a enseñar y a adoctrinar, aleluya, al pueblo de Dios. Amén. Vamos aquí a profundizar un chispito más eso. Este tema es intenso, pastor. Sí, por eso, porque lo que pasa es que hay que dejarlo llevar como el Espíritu Santo nos vaya. Las emociones. Escuche, ahí dice, no que haya otro evangelio. Correcto. Y que usted pudiese entender con eso. Entonces, si no hay otro evangelio, quiere decir que el que ya está es el que fue revelado y no estamos esperando más ninguna otra revelación. Exacto. Porque ahora mismo hay gente que pues se pasan metidos en el History Channel, en estos de canales que son enemigos de la cruz de Cristo, hermano, son enemigos de la cruz de Cristo y hablan de Cristo y hablan de Dios, pero lo que están buscando es como asesinar tu fe en Dios y en su palabra. Y están hablando de que si los joyos, aquellos. Mire, cuando yo leo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nunca habló de que cuando después, mira, después en el año 2000 o antes de la gran tribulación van a aparecer unos rollos y va a haber otra revelación más donde yo le explicaré esto y aquello. Jesús nunca habló de eso, hermano, ni tampoco criticó, amén, la Biblia Septuaginta, que ya estaba en circulación, porque era una traducción de la Biblia hebrea que llegaba hasta que era solamente de la ley y los profetas. Ahora, ahí dice
no que haya otro. Ajá. Hay léalo de nuevo del día. El completo de Que de la Biblia se oye más bonito, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio y es el evangelio de Cristo. Ahora quiero que me acompañes a el Evangelio según San Juan en el verso 20 para que tú veas capítulo 20 versos 30 al 31. Juan 20, 30 al 31 para que usted pueda ver que no va a haber otra revelación ni que le falta un canto a la Biblia. Amén. Escuche lo que dice ahí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero entonces escuche, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Para qué nos dejó Dios la Biblia? El verso siguiente lo dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la Biblia. No es para estar con dime ni direte ni esto lo otro. O sea, es para que usted y yo conociésemos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Cuando una cosa se tiene que repetir, como el apóstol Pablo va a repetir otra vez, ¿verdad? Un poquito más abajo se lo repite. El apóstol Juan repite esas mismas palabras antes de acabar el Evangelio según San Juan. En el último versículo de Juan dice: y hay también otras muchas cosas. El capítulo, amén, 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por lo tanto, no le falta, amado hermano, no le falta un canto a la Biblia. Fíjense, pastor, hay algo que yo siempre, a mí me encantan los escritos, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Amén. Siempre. Seguro, y le deben de encantar a toda la audiencia, sí, porque él es el apóstol de los gentiles, de nosotros. No, yo no soy judío. Entonces, yo soy boricua de pura cepa y tengo la mancha de plátano en la espalda. Trato de utilizarlo en mis predicaciones porque verdaderamente que era un hombre tan apasionado, que estaba tan comprometido, ¿verdad? Con la misión que Dios había puesto, o sea, en sus manos. Y en el capítulo 5 vemos esa preocupación, es tan evidente la preocupación de Pablo por los Gálatas, que le dice ciertamente en el capítulo 5, versículo 8 en adelante, le dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, como que esa frustración, sí, a veces nos frustramos porque la palabra es clara, hermano. Las instrucciones el Señor las dejó. Nosotros nos topamos con gente dentro del pueblo de Dios que se molestan porque en las iglesias hay muchas instrucciones, hay reglamentos, hay constitución, hay códigos de vestimenta, pero la gente no los quiere seguir. ¿Sabes por qué no los quieren seguir? Porque no les gusta seguir instrucciones. Por eso no les gusta la Biblia, porque la Biblia es un libro de instrucciones. Amén. Y de reglas, de mandatos, seguro, mandamientos. Dios es bueno. Aleluya. Y nada, y aquí protestan, pero entonces se van a la corte allá y en la corte no los dejan entrar si entran con una facha. Es más, yo estuve una vez tú estuviste conmigo.
fuimos a una oficina que no era la corte, era El acueducto. No, demográfico fue. El registro demográfico. En el registro demográfico que yo fui ¿verdad? A llevar unos papeles de una boda que yo había celebrado, amén, y aquí había una dama en unos pantalones cortitos y se salió de allá adentro la supervisora del departamento y le cogió y aquí dentro usted no puede estar en esa facha y la sacó para afuera. Le dijo que tenía que cambiarse de ropa y volver otro día, pero que ya no podía estar allí así. Entonces nosotros le hacemos eso a una persona dentro de la iglesia y le decimos que se tiene que bajar la falda, o le decimos que se tiene que soltar un poquito. No, que se tiene que poner corbata y se vaya al supermercado a trabajar de bagger y allá le dicen tiene que ponerte una corbata y se la tienen que poner. Ponen. Eso es así. Gloria al Señor. Pero en esta noche, ¿verdad? Recuérdense que estamos bajo el tema ¿cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo? Contéstanos esa pregunta. Ya hay ¿Cuál es la versión de Pentecostés que tú estás viviendo? ¿La apostólica o la apóstata? Sí, Dios señor. es bueno. Pero el Señor, ya se fue una hora de programa, esto va a 100 millas por hora. Aleluya, amén, con que cuando estamos hablando ahorita de esos nuevos evangelios, amén, el apóstol Pablo les repitió otra vez lo mismo, igual que Juan le repitió lo mismo sobre, o sea, no vienen nuevas, la iglesia de Cristo no debe estar esperando una nueva revelación, hermano. La única nueva revelación que viene es la del anticristo, que va a traer otras cosas, amén, pero no son bíblicas, sino que vienen ya, amén, propulsadas por el mismo infierno, amén, que dice que engañará si fuera posible aún hasta los escogidos. O sea que va a ser tan y tan parecida a lo que es la voluntad de Dios, que muchas personas van a caer engañados por milagros, dice, porque va a haber señales y milagros. Hay gente enfocada, amado hermano, en vez de enfocarse en la obediencia, en la lealtad, en la fidelidad a Dios, están enfocados en los resultados de si aquel salió en demonios, si aquel se sanó, si el otro no se sanó. Amén, el Señor. Mira, amado hermano, en una ocasión yo leí en la palabra del Señor que los discípulos vinieron muy entusiasmados de Jesús porque Dios lo mandó de 2 en 2 y cuando regresaron vinieron con unos testimonios tremendos. Y bueno, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y qué fue lo que Jesús le enseñó? También enfocado en los resultados y ese no es el enfoque correcto. Ustedes deben estar enfocados en su salvación, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante, hermano. Nosotros somos pastores, pero lo más importante a mí, aparte de preparar gente para el cielo, es que yo me salve. ¿Entiendes? Esa es mi primera visión. O sea, como alguien que, vamos a una playa. Si yo estoy en la playa, yo soy el salvavidas. Te tienes que poner yo tengo que ponerme en una posición segura para poder darle seguridad a la otra, si no nos ahogamos los dos. Eso es lo primero que te dicen en un avión, que primero tú te tienes que poner la mascarilla para ponerte a salvo de oxígeno para que se la ayudes a poner al del lado. Así es, o sea, así es que funciona esto, amado hermano. Pastor, antes de proseguir, hay algo que no quisiera pasar por alto, y es que llegó un momento, ¿verdad? Porque es que uno se pone a hablar del apóstol Pablo, y es que uno se identifica tanto con él, ¿verdad? Por las similitudes de las cosas que él vivió, que nosotros, ¿verdad? En este tiempo, los pastores estamos viviendo. Y hubo otra cosa que él le dijo a los Gálatas, que me lleva a pensar que llegó hasta sentirse frustrado. O sea, mírame, amado, si nosotros pretendemos ser amigos de todo el mundo, vamos a terminar siéndoles infieles a Dios. Eso es Gálatas 1:10. Sí, viene, pero fíjese, aquí no, pero en Gálatas, pero lo que le voy a citar ahora es Gálatas, capítulo 4, en el versículo 16, sí. Cuando él le dice... Le hace un cuestionamiento porque es una pregunta, le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea que hay momentos en que la gente se va a hacer nuestros enemigos y es el momento de tú decidir, o me los dejo de amigos o los dejo de enemigos, pero les voy a seguir diciendo la verdad.
El problema con eso es que lo que dice Gálatas 1:10. Ajá. El problema con eso de querer que todo el mundo sea amigo de uno, pues vas a tener un problema. Sí, le dice, pues, buscando era el favor de los hombres, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Ve? El problema es que entre esos dos enemigos, ¿a cuál tú te echarías de enemigo? La respuesta tiene que ser bien sencilla. Yo prefiero el mundo que sea mi enemigo y no Dios. ¿Ve? Dios es amor y Dios es misericordioso. Es tan misericordioso más allá que los hombres. Porque cuando metió la pata a la vía allá de ponerse a censar el pueblo, amén, con el Señor, que entonces ve el ángel y toda esa mortandad, David se pone en el medio y dice, yo fui el que pequé. Exacto. Amén, y pues él pidió, pues entonces yo soy el causante, el culpable, ¿verdad? Levantó las manos. Y entonces ahí pues a través del profeta se le dijo que habían 3 castigos, que él debía escoger uno de ellos. Y en uno de esos castigos estaba caer en las manos de Dios. Sí, Señor. Caer en las manos de Dios. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de David? Prefiero caer en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque Dios tiene misericordia y los hombres no. Amén. Con que, aleluya, tenemos que tener mucha cuenta con esto, porque si decidimos agradar a los hombres, y podemos, fíjese, va a haber momentos en que podamos agradar a Dios y a los hombres, siempre y cuando los hombres se alineen con la voluntad de Dios. Fíjese, pastor, siendo Pentecostés una experiencia tan poderosa como la que sucedió, ¿verdad? La que tuvieron allí en ese aposento alto, y siendo que no se quedó allí, porque esa experiencia no se quedó allí, sino que esa experiencia siguió en la magnitud que fue llevada la palabra, ¿verdad? La gente seguían siendo bautizada con el Espíritu Santo y todo esto. ¿Cómo vemos, verdad? Hacen unos 15 o 20 años atrás para acá, porque esto no es de ahora, esto es como dice el pastor Gran, que la gente empiezan a resbalar poco a poco hasta que se escocotan. O sea, que no se escocotan de un cantazo, sino que siguen rebalando hasta que cae. O sea, pero hubo un momento dado, pastor, que la gente comenzaron a quitarle el nombre de Pentecostés a las iglesias. Sí, aquí en Cagua. Y se las comenzaron a quitar porque ese nombre se convirtió en un nombre que traía conflicto. Divisiones. Cuando realmente, cuando vamos a lo que fue Pentecostés y lo que es Pentecostés para nosotros, o sea, esa experiencia tiene que estar viva. Anoche nosotros la vivimos. Amén. La vivimos el viernes pasado. Tenemos que volver a eso. Hay una confusión grande, y toda la confusión es en el desenfoque que han traído los apóstatas sobre estos temas y las interpretaciones que quieren acomodarse para hacer sentir bien al que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se recibió el día de Pentecostés. Correcto. Por primera vez. Sí, señor. Amén. Allí fue donde por primera vez el día de Pentecostés. Amén. Y de ahí es que sale nuestro nombre, Pentecostés. Ahora, cuando vamos a la definición de la palabra Pentecostés, que debo definirlo también para completar, sí, ¿verdad? Mejor esta explicación, porque recuerde que la pregunta es qué versión de Pentecostés usted está viviendo, si la apostólica o la apóstata. Con que la definición que da el diccionario positivo exhaustivo del hebreo griego Bain dice que Pentecostés viene del griego Pentecostos, con K, casi todas las palabras griegas están con K. A ellos les encanta la K. Pentecostos, y es un adjetivo que denota quincuagésimo, o sea, 50. Y se utiliza como nombre sobreentendiéndose el día. Esto es el 50 días después
de la Pascua. Ese era el día que caía el día de Pentecostés. Y de acuerdo, amén, esto es importante que usted lo tenga. Esto que le voy a decir ahora, Levítico, ¿dónde está? Levíticos 23, 15 al 16. Amén, Levíticos 23, 15 al 16 dice, amén, ahí es donde está, qué día de la semana caía el día de Pentecostés. Esto es muy importante porque si ese día de la semana fue que comenzó la iglesia de Dios con unción y poder, aleluya, bajo esa unción y el fuego de hablar en otras lenguas. Dice en Levíticos capítulo 23, 15, 16, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Qué día es ese? El día de reposo es el sábado, ¿ok? El sábado para los judíos. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, o sea, hasta llegar hasta el número 50, hasta el día siguiente. Otra vez dice, claro, con precisión, que es después del día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ese es el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés cayó o cae siempre el primer día de la semana, que es domingo. Amén. Jesucristo resucitó el primer día de la semana, domingo. Jesucristo, después que resucitó, el primer culto que dio o la primera reunión que tuvo fue el domingo, primer día de la semana. Después 8 días, la próxima semana, que cae domingo otra vez, dio su próximo, amén, reunión con los apóstoles. Amén. Por lo tanto, y la iglesia primitiva celebraba sus cultos los domingos. Que coinciden en algunos días que era sábado. Sí, porque si tú te vas a la sinagoga de los judíos no se reúnen domingo. Él no iba a ir domingo. Tenía que ir ¿cuándo? El día de reposo, sábado, para encontrar a la gente allí para hablarles. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por lo tanto, el primer día de la semana. Amén. Esto lo estoy trayendo, esta aclaración, porque como sale de todo esto, amén, la importancia que tiene para nosotros el día del Señor, amén. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 1:10, amén, la Biblia le voy a decir ahora, la traducción en lengua actual traduce el día del Señor como día domingo, porque ese era el día reconocido por la iglesia primitiva como el día que Jesús resucitó. Amén. Con que esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos los domingos. No es que estamos copiándonos de la iglesia de la plaza, para no mencionar su nombre. Usted sabe cuál es. En todas las plazas de Puerto Rico hay una iglesia de esa. Amén. Pues entonces, nosotros no nos estamos copiando de ellos, no, amado hermano. Y un montón de otras cosas que se le quieren atribuir a Constantino, que si fue el primero. Un chorro de disparates que cuando no se tenía la información al alcance como se tiene hoy, pues la gente se tenía que comer lo que le daban. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero, amén, gloria al Señor. Aún así, nosotros nos reunimos domingo. Y yo no estoy diciendo que los que se reúnen sábado son del diablo. Nunca me atrevería a decir una cosa como esa. ¿Por qué? Porque Colosenses aclara bien clarito, que no juzgue a nadie, ni por día de fiesta, ni por día de reposo. Amén, aleluya, porque amén, aleluya, eso es, amén, una decisión de aquella persona. Por supuesto, nosotros los cristianos que hemos nacido de verdad, somos cristianos de lunes, de martes, de miércoles, jueves, amén, viernes, sábado y domingo. Sí, si no importa el día que sea, somos cristianos de la cabeza a los pies. Amén. Que tengamos nuestro culto mayor, como se le dice, los domingos, pues eso es que nos reunimos, pero aquí nos reunimos los martes, como si... hay iglesias, amados hermanos, yo me recuerdo que habían iglesias en los tiempos ya de nosotros, cuando empezó la apostasía, que había que esperar el domingo para que se moviera el Espíritu Santo. Sí, Señor. Oiga, pero qué bendición que ahora usted pueda tener el Espíritu Santo en todos los cultos. Sí, Señor. El Espíritu Santo no es Dios de domingo. Amén. El Espíritu Santo, y de sábado tampoco, es del día de que usted lo invoque. El domingo se invocó ahí, habían 120, el día de Pentecostés fue domingo, habían 120 allí reunidos. Amén, en un solo pensamiento, estaban unánimes, no estaban divididos.
La división no permite, amado hermano, que haya bendición más grande. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor, con que cuando nosotros analizamos el día de Pentecostés dice, entre las cosas que se leyeron en Hechos, amén, hubieron unas cuantas cosas como que se manifestaron las lenguas. Las lenguas, sí, Señor. Esa es otra cosa. Los falsos maestros dicen que esa señal de las lenguas, eso son los apagados. Los falsos maestros apagados que no hablan lengua, ni danzan, ni sienten a Dios. Pues como ellos no lo sienten, quieren tirarle tierra a eso. Y dicen que eso había sido una señal solamente para los apóstoles. Pero es que cuando yo lo veo en la Biblia, amén, eso no ocurrió solamente en el día de Pentecostés. Amén, el Señor. Además de que Jesús, antes de irse, dijo en Marcos 16, vamos a ver. En Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a quienes, a los apóstoles, dice ahí. A los que creen. A los que creen. Sí, Que no era una señal, pero los apagados quieren enseñar que eso pasó ya, y que lo que nosotros decimos un chojo de loqueras hay que no entiende. Pero es que no entiende, porque incluso ni la misma iglesia que estaba, amén, en aquellos tiempos cuando se manifestaba el don de lengua lo entendían, porque no todo el mundo tenía el don de interpretación. Sí, eso, Señor, es un don. Sí, Señor. Por eso el apóstol Pablo corrige a la iglesia, amén, de los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios querían entonces desarrollar todo el culto hablando en lengua. Y él tuvo que explicarle que era mejor hablar 5 palabras, amén, con entendimiento, que 5,000 lenguas extrañas que nadie entendía. Y dijo claramente que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, porque el espíritu que está dentro de él gime con gemidos indecibles. Amén, hablando cosas extrañas con Dios que uno mismo necesita. O sea, necesitamos buscar las lenguas, porque cuando estamos orando en lengua, el Espíritu está intercediendo por nosotros. Sí, Señor, ¿cuántos sienten ese fuego de Dios allá? ¡Gloria! Yo lo sentí, hermano, me estoy aguantando un poquito. No, y esta experiencia no se quedó ahí. O sea, esta experiencia no se quedó en el día de Pentecostés, sino que se continuó manifestando y afirmando el evangelio de la iglesia primitiva por el resto del ministerio de los apóstoles. Cuando nos vamos ahí mismo al libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, que eso no se quedó en esos 120. Amén. Sino que cuando se predicaba la palabra, se supone que haya manifestación del Espíritu. También hubo manifestación, y yo creo que en el estudio de usted, amén, hay un momento donde, ¿verdad?, habla sobre eso. Sí. Gloria al Señor, aleluya. O sea, que el Espíritu Santo, amado hermano, hay una parte donde habla de Juan el Bautista, Apolos era un predicador elocuente, tremendo, era una persona bendecida de parte de Dios para hablar, tenía esa gracia, ese don, gloria al Señor, aleluya, ese denuedo para hablar la palabra de Dios, amén. Y Apolos, amén, Dios lo usaba, pero habían muchos puntos donde Apolo todavía no había sido doctrinado, y uno fue, amén, en el bautismo de Juan. Amén, ¿por qué? Porque él todavía seguía bautizando en el nombre de Juan el Bautista. Amén, gloria al Señor, que era el bautismo de Juan era solamente de arrepentimiento, y no estaba bautizando en el bautismo de Cristo. ¿Y qué pasó ahí? Ok, eso se encuentra en Hechos capítulo 19, vamos a leer del 1 al 6, que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo. O sea, que no solamente lo estaba bautizando solamente en el nombre de Juan, tampoco conocía del Espíritu Santo. Sí, le dice en el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablando en lengua y profetizaban. O sea, ¡Aleluya! que una de las señales de que se recibía el Espíritu Santo era que se hablaba en otras lenguas. Ve, a veces la gente malinterpreta lo que nosotros decimos, porque realmente hay dos. Dice la Biblia que cuando nosotros nos arrepentimos, amén, el Espíritu Santo nos sella, amén, y nos convierte en propiedad suya. Amén, pero después de eso, de nuestra conversión, también tenemos que buscar esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo. Y en vez de hacer como hacen estos líderes falsos de hoy en día, que empiezan a atacar el don de lenguas dentro de la manifestación del Espíritu Santo y a criticar que si gritan, están más apagados que un cabo de vela. Esa es la gran verdad. Y en vez de ponerse a criticar eso, amén, lo que nosotros hacíamos, escúcheme bien esto, hermano. En los tiempos de Pentecostés aquí en Puerto Rico, nosotros llevamos 36 años. Nosotros somos unos bebés en esto. Llevamos 36 años en el Evangelio. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, ni habían nacido cuando ya nosotros estábamos sirviendo al Señor. Aleluya. En aquellos tiempos, cuando alguien no tenía el Espíritu Santo de Dios, escúcheme bien, en aquellos tiempos, amén, no se atacaba, aleluya, a la manifestación, al contrario, amén, la gente, amén, lo deseaba, lo anhelaba. Ayunaba. Yo también lo quiero tener. Y en vez de ponernos a criticar al que danzaba y decirle que estaba loco, a burlarnos, como hicieron, de hecho, se están identificando con el espíritu que tenían los fariseos allí, porque se pusieron a criticar, amén, en el día de Pentecostés dijeron que estaban borrachos. Entonces el apóstol Pablo, cuando da su primer discurso, espérate un segundito, que son las 9 de la mañana. Es la tercera hora del día, y esta hora 9 horas de bebejón. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Aleluya. Aleluya. Dios bendiga, un abrazo bien fuerte A la pastora Milagro Díaz, sí, amén, Díaz, Dios la bendiga que mucho. la amamos un montón, pastora. Amén, amén. Para adelante y para el cielo. Y sin curvita. Con el Señor, con que yo recuerdo cuando yo fui libertado en el Hogar Nueva Vida, yo sentí el Espíritu Santo. No lo entendía en aquel momento, llevaba una sola semana en el Evangelio, pero lo que sentí fue un gozo tan grande, una alegría tan dentro de mí, con un abrazo que me dio el pastor Méndez de Aguadilla, que fue el pastor que me abrazó en aquel momento, porque yo me le tiré al frente, yo necesito que usted ore por mí. Y él lo que hizo fue abrazarme, y yo empecé a llorar, y ahí, muchachos, se me metió el Espíritu Santo, aleluya, en el corazón, y eso fue algo tremendo. Pero después de eso, yo no hablé en otras lenguas. Hay un himno muy especial dentro del pueblo cristiano que se llama Inexplicable. Dice que tiene tu espíritu, que cuando me toca, ¿me hace qué? Temblar. Me hace temblar y me hace llorar. O sea, a veces hay gente que critican hasta eso, hermano. Hay gente que están más apagados que un cabo de vela. No, y a veces y critican a un hermano que bajo la unción de Dios a veces llora. ¿Qué hacen llorando? Eso no es de Dios. ¿Qué iba a decir? No, que yo soy una persona que a mí cuando el Espíritu me toca, yo soy de las que empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, que yo no puedo parar. O sea, yo me tiro a orar. Y tan pronto yo me conecto con el cielo, mi esposo sabe que cuando yo bajo de ese altar, yo bajo así.
porque es que yo no puedo parar de llorar, porque la presencia de Dios es tan fuerte que yo no puedo parar de llorar, ¿verdad? Y hay personas que se piensan que todo el que está llorando es porque está en un mar de problemas y de situaciones, y a veces, ¿verdad?, sin visión de Dios, entonces se le acercan a orarle o a decirle de problemas y cosas, cuando la persona lo que está es en el gozo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Verdaderamente que en esta escena, ¿verdad?, que acabamos de leer, de Hechos 19 del 1 al 6, nos vemos que aquella gente recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, tanto judíos como gentiles, y como los discípulos de Apolo, con el bautismo de Juan, aleluya, de Juan el Bautista, recibieron el Espíritu Santo. O sea, que aquello fue una conmoción, porque cuando realmente la palabra llega y la palabra hace un efecto, mire, la palabra transforma. O sea, la palabra, mire, cuando yo oí por primera vez la palabra, yo no la entendí. Yo nunca le había servido a Dios, ni nunca había estado en una iglesia pentecostal, pero aquella palabra surtió un efecto en mi interior, un efecto que yo lo sentí como una esperanza en medio de las situaciones por las que yo estaba atravesando, porque ese es el efecto que hace la palabra. Te da esperanza. Gloria al nombre de Jesús, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Estaba diciendo hace unos minutos que el Espíritu Santo nos sella, pero también nos bautiza. En el bautismo es donde está la manifestación de las lenguas, esas señales se manifiestan. Cuando vamos al primer capítulo de Hechos, el verso 5, Jesús se lo explicaba a los discípulos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y que esos no muchos días que pasaron fue el pasaje del capítulo 2 donde leímos, donde hablaron en otras lenguas. Y volvimos caímos en el capítulo 19, donde Apolos también estaba bautizando, pero no estaba bautizando en el nombre de Jesús. Amén. Y no sabían ni tan siquiera que existía un Espíritu Santo. Sí, ellos lo que conocían era el bautismo de Juan. Y dice, porque fíjese, hermano, hay gente que dicen que, pero eso no importa, eso no es necesario. Hermano, el que te dice eso no te está diciendo la verdad. El que dice la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo dijo en el capítulo 1 de Hechos, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, hasta que no seamos bautizados por el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser testigos de Dios. Y fíjense, eso para los testigos de Jehová. Nosotros, la palabra no nos manda a nosotros a ser testigos de Jehová. Amén. Aunque Jehová y Jesús es una misma cosa. Por si acaso no lo conocía. Aleluya. Eso, incluso si usted se va al capítulo de Josué, donde sale el príncipe de los escuadrones de allá arriba, que es una cristofanía, una reencarnación de Jesucristo en aquella guerra de Refidim era. De Refidim. Aleluya, del Señor. Amén, que Él está con su, creo que es el capítulo 6, ¿verdad? De Jueces, o 5. El Señor, ahí cuando Él saca la espada, amén, Josué se le acerca, aleluya, y Él le dice que Él es el príncipe, amén, de los ejércitos de Jehová. Aleluya, pero más abajo, en la conversación, vas a ver, amén, que el ángel se refiere hablando como Jehová. E incluso cuando vas al Nuevo Testamento verás a Felipe, amén, y a los apóstoles, amén, que preguntándole a Jesús, aleluya, que si cuándo le va a mostrar el Padre, Jesús lo que le responde es, ¿cuánto tiempo hace que estoy yo con vosotros? Amén, y me dice que me muestra el Padre si yo estoy con ustedes. Amén, por lo tanto, lo que quise decir cuando es
que nosotros no hemos sido llamados a ser testigos de Jehová, sino ser testigos de Jesús, porque ahí mismo lo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el que estaba hablando ahí era Jesús. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Vive. Aunque yo soy testigo, amén, de Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. Amén, Dios es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Pero como hay una teología distinta, por eso es que estoy tratando de explicar esta otra parte, porque no es lo mismo ser testigo de Jehová que ser testigo de Cristo, aunque es la misma persona. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, quiere decir que esta experiencia de Pentecostés es para todos, pastor. O sea, no está limitada para unas pocas personas. Entonces, no quiere decir que Pentecostés es solamente falda larga, No. pelo largo. No, si usted nos está viendo ahí, sabe que estamos en esa vestimenta. Nosotros somos santos por dentro y por fuera. Ese es el evangelio que predicamos. Lo que estoy diciendo. Pero yo puedo ser un satanista, una hechicera. Se puede vestir de esa manera también, y eso no la convierte en una mujer de Dios. ¿Entendió? Amén. Porque incluso Jesús enseñó sobre esa santificación, que el vaso y el plato se tiene que limpiar primero por dentro para que lo de afuera también sea santificado. O sea, que podemos estar bien lindos por fuera, como aquellos judíos fariseos que Jesús les dijo: están bien bonitos por fuera, pero parecen sepulcros blanqueados. Parece que tenían arañas pelúas por dentro. Dios es bueno. Gloria al Señor. Dios te bendiga, pastora Karen, te amamos. Gloria al nombre del Señor. Un abrazo. Amén. También vamos a Juan capítulo 3, 5 al 8, que es cuando Jesús le hace la aclaración a Nicodemo, ¿verdad? Porque es que la gente tiene que entender que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y si Cristo nos ha nacido, y si lo que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es un ser santo, pues nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Pastor, vamos entonces ahí a Juan capítulo 3, sí. 3, del 5 al 8. Del 5 al 8. Estoy por ahí. ¿Quiere leerlo aquí? Mira, aquí están letras más grandecitas. Sí, no, estoy por aquí. Yo mi Biblia, usted sabe cómo es. Dice, respondiendo Jesús, de cierto, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En el 4. Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. La ignorancia es atrevida, ¿verdad? ¿Cómo le hace lo que es como él lo analizó humanamente, ¿verdad? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. O sea, que ahí Él le está dando una enseñanza acerca de la salvación. O sea, nosotros tenemos que entender algo. Para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros somos ahora salvos por fe, hermano. Porque nosotros no somos salvos siempre salvos. Nosotros somos salvos por fe. Por fe en la fe de Jesucristo. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Porque de no cuidar esta salvación con temor y temblor, dice que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, esta salvación, si no la cuidamos, la podemos perder. Si no vivimos y nos ajustamos conforme a la palabra, a los estatutos, a los mandamientos de Dios, entonces nosotros podemos perder esta salvación. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir, gloria a Jesús, que nosotros tenemos que entender que hay un solo Pentecostés. Fue esa experiencia que se vivió allí, esa experiencia que tuvieron los apóstoles allí en el aposento alto, pero que esa experiencia no se quedó allí. Esa experiencia más adelante la experimentó en su primer sermón el apóstol Pablo en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y se convirtieron la gente, y no solamente se convirtieron, sino que recibieron la promesa del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Luego en el capítulo 19, vemos a los discípulos de Apolo, como decía el pastor,
Y allí en ese momento se le tuvo que aclarar a esta gente que estaban en desconocimiento. Hermano, hay que pegar a predicar la palabra. Vive Dios, amén. Porque es la palabra la que liberta. Anoche nosotros vimos un mensaje poderoso y era un mensaje de sana doctrina. Y ese mensaje de sana doctrina llegó al corazón de una vida inconversa, y aquella vida libre y voluntariamente le entregó su vida a Cristo. Amén. Es que estamos equivocados, es que estamos analizando las cosas humanamente y no las estamos analizando a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra dice que conoceremos la verdad, y es esta verdad de la palabra la que nos hará libres, no los cuentos de camino, hermano. Gloria al Señor. Amén. Y ahí en ese pasaje, Nicodemo fue un discípulo de Jesús, terminó siendo discípulo de Jesús, igual que José de Arimatea. De hecho, ellos fueron los que pidieron el cuerpo de Jesús después que fue crucificado y lo bajaron, ¿verdad? Lo sepultaron, con los ricos será su despojo. Se cumplió una profecía, ellos fueron parte del cumplimiento de una profecía, porque al Mesías en su muerte iba a ser sepultado entre los ricos, o sea, un sepulcro de aquella calidad, con cueva y toda tapa, era de rico, era gente de rico, pero aquí vemos que habían unos temores en Nicodemo, porque Nicodemo pertenecía a esa religión de los fariseos. Y si tú lees el verso 1, dice ahí que era un principal entre los judíos, amén. Y vino de noche, oscura, a hurtadilla, para que nadie lo viera. Oiga, cuánta gente a veces saben que predicamos la verdad y quisieran entrar, quisieran recibir, quisieran meterse en el culto, pero a veces, como están rodeados de sus amistades, amén, se limitan a no hacerlo por el que dirán. Nicodemo fue de noche, a cuclillas, de noche, escondido, amén, a encontrarse con el maestro. Y él era, hermano, él era un maestro. ¿Ves? Mire lo que le dice Jesús cuando vuelve otra vez Nicodemo a decirle a Jesús que no entendía cómo era este asunto de nacer de nuevo, aun cuando ya Jesús le había dicho que tenía que nacer del agua y del Espíritu. O sea, no lo entendió. A veces, hermanos pastores y evangelistas que me están viendo aquí, maestros de la palabra, cuando usted está enseñándole a un grupo, usted nunca asuma que el grupo que lo está escuchando saben todo lo que usted sabe. Sí, Señor. Ni que estudió todo lo que usted estudió. Usted debe de explicarle, porque fíjese, amado hermano, aquí no estamos hablando de un neófito. Aquí estamos hablando, escuche bien, de un maestro de la ley. Y mire cómo dice Jesús en el verso 10. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? Dice la palabra que para que el hombre pueda entender las cosas de Dios tiene que ser un hombre espiritual. Porque el hombre carnal, el hombre en la versión antigua de la Biblia, la de 1909 hacia atrás, no dice el hombre animal, no dice el hombre natural, dice el hombre animal no puede entender o discernir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu hay que discernirlas en el Espíritu. Sí, por lo tanto, en Pentecostés se necesita, amén, esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, amén, que viene a través, amén, del Espíritu de Dios en una manifestación donde Él desciende de nosotros, amén. Y ahí una de las señales, amén, que se dan en casi todos los ejemplos donde se bautizó con el Espíritu Santo, era que hablaban nuevas lenguas y profetizaban. En el capítulo 2 dice, de Hechos, dice, donde leímos del 1 al 4 al principio, amén, que cuando recibieron aquellas lenguas, aquellos hombres, aquellas lenguas extrañas, escúcheme,
eran extrañas, pero eran humanas. Hay diferente diversidad de lenguas. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Pero todas tienen el mismo propósito, es para edificar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y gloria al Señor, en el capítulo 1, capítulo 2 de los Hechos, el capítulo 2, del 1 al 4, de lo que se habla, mi querido amado hermano, es de, amén, gloria al Señor, aleluya, de aquella llenura del Espíritu Santo. Y esa gente empezaron a hablar lenguas humanas que para el que la estaba hablando eran extrañas, pero no eran extrañas para la comunidad que estaba allí, de diferentes tipos de lenguas, porque, amén, cada cual se maravilló porque oyeron aquellos 120, amén, hermanos, que recibieron el poder de Dios, hablando en sus propias lenguas de los lugares de donde ellos estaban. Y lo que hablaban, dice la palabra, que eran las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor. Y se creó gran temor. O sea, hay lenguas angelicales, amén, hay otras lenguas que sencillamente, amado hermano, son humanas. Sí, Señor. Pero son extrañas para el que las habla. O sea, Dios puede hasta usarte en algún momento, hablar una lengua extraña para ti, que tal vez tú pienses que hasta son angelicales y a lo mejor son humanas, y hay alguien cerca. El apóstol Pablo, enseñándole a los corintios en el capítulo 14, les habla, ¿verdad?, los educa acerca del hablar en lengua. Ahorita usted habló algo por encimita sobre eso. Y le dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, y aunque por el Espíritu habla misterios. Y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Exacto, y es un misterio, y a veces pues se burlan de ti, podrán decir todo lo que quieran, y gloria al Señor, lo más posible es que el enemigo te diga a ti, pues no hables lenguas extrañas porque tú no sabes lo que tú estás diciendo y a lo mejor estás diciendo un disparate. Bueno, el asunto es que es un disparate para el intelecto humano, porque ahí claramente donde ella leyó dice que son misterios, amén, que Dios, amén, gloria al Señor, habla a través de las lenguas, amén. Si son misterios, un misterio es algo desconocido que no se entiende, amado hermano, que no se entiende. Por lo tanto, usted debe tener mucho cuidado, amén, gloria al Señor, aleluya, de estar opinando ligeramente. No vaya a ser que usted criticando lo que usted se esté burlando es del Espíritu Santo y termine, amén, gloria al Señor, aleluya, cometiendo el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque cuando usted le achaca al diablo algo que es de Dios, usted pudiese tener grandes problemas con el Señor. Amén. Hay gente que quieren aprobar, hay gente que quieren legalizar sus interpretaciones, aludiendo que Dios es Dios y Dios hace como Él quiere. Eso yo lo he oído 1000 veces. Pero cuando voy al Evangelio, veo en los Evangelios que Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice que cuando Él venga, o sea, cuando llegó ahí en el capítulo 2, no vino a hablar por su propia cuenta. O sea, es como decir, pues yo voy a coger aquel grupo y voy a hacer una división y le voy a poner a hablar, y aquel otro grupo otra lengua acá. Dios no divide, su cuerpo no está dividido. Podemos ser tú de la China, aquel del ruso y aquel americano y aquel portugués y de donde sean de los distintos tipos de lenguas de la tierra. Por eso es que dice, todas las naciones de la tierra, todas las lenguas adorarán su nombre. Gloria, aleluya. ¿Entiende? Con que tiene que tener mucho cuidado, cuando usted habla del Espíritu Santo. Lo mejor es que, como dice la palabra, que aún el necio es contado como sabio cuando se calla la boca. Deje de estar, ¿verdad?,
criticando y hablando cosas que usted no entiende. Aleluya, porque yo como pastor hay veces que no entiendo algo y como no lo entiendo, cierro mi boca, calladito, me veo más bonito. Gloria al Señor. En esta hora, ¿verdad? Estamos ya al filo ya de terminar el programa, no sin antes, ¿verdad?, ir recapitulando lo que hemos estado hablando en esta noche, ¿verdad? Comenzamos definiendo primeramente lo que es apostólica y estuvimos hablando, ¿verdad?, que es esa doctrina, esas enseñanzas, eso que sucedió, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. Y luego estuvimos hablando, ¿verdad?, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida y sacrificio del Mesías, ¿verdad? Y ese discipulado de esos 12 apóstoles, los cuales tomarían la responsabilidad de difundir el evangelio, y la iglesia, la cual aún, ¿verdad?, no había nacido. Cuando llegamos al libro de los Hechos, vimos que Dios nos conecta al nacimiento de la iglesia de Jesús el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y todos los eventos que le suceden a los apóstoles luego de que el Mesías sube a la gloria. Por eso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Este libro lo que hace es relatar la transición de la vida y el sacrificio de Jesús en el cumplimiento de la voluntad de Dios profetizada. La revelación de la iglesia aquí en la tierra. Por eso Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora en el libro de los Hechos pasamos de leer todo lo que Jesús hizo a lo que sus discípulos hicieron con el discipulado y revelación que Él les dio. Por eso es que es tan vital, por eso es que es tan importante que nosotros cuando llegamos al Señor recibamos el discipulado. Amén. Para que entonces cuando nosotros llevemos esta palabra, nosotros la llevemos correctamente y entonces no provoquemos, ¿verdad?, que la gente apostaten de la fe. Gloria al Señor. Amén, amén. En cuanto al versículo que estaba hablando, está en Juan 16:13, ese es el que establece que le pone un pare a estas personas que quieren traer una interpretación y añadirle para que se acepte que eso se lo dio Dios y Dios hace como Él quiere. Vamos a ver, porque incluso la misma palabra dice que no es de interpretación privada. O sea, en cuartitos oscuros allá te de una interpretación, es un disparate. Eso no es bíblico. Jesús, hablando sobre el Espíritu Santo, dijo en el capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, ni Dios habla por su propia cuenta. Dios no es como nosotros. Hay mucha gente que te vienen y dice, Dios me dijo algo por la mañana y a las 5 de la tarde Dios le dijo otra cosa. Y para terminar, lo del flow, hablar algo por encima del flow. Déjame, después leo la porción de la Biblia. Algo de flow es que están diciendo este señor que dice que es pastor, pero será pastor de ese otro evangelio, porque no es la Biblia. Él dice que Jesús se tiene que acatar a los tiempos. Y por eso el evangelio de los 80, como si el evangelio de los 80 fuera diferente al que nosotros acabamos de hablar, que es del año 0. Como si hubiera caducado.
Este evangelio que acabamos de hablar es del año 0 en adelante. Es más viejo que del 80. Y en los 80 ese era el evangelio que se predicaba. Y en el 2022 todavía ese es el evangelio que la iglesia de Sana Doctrina sigue predicando. Pero él dice que Dios se tiene que acatar. O sea, nosotros metemos a Dios en nuestro molde y le ponemos una tapa. Diosito, quedas ahí. Porque le dicen Diosito y todas esas cosas. Ajá. Eso, yo no me atrevo a decirle Diosito como ese relajo. A mí las cosas de Dios se deben tomar con respeto. A Dios tú no lo puedes encajonar ni en un molde, ni en un templo hecho de mano. Eso se lo explicó Dios bien claro a David. Dios no habita, amén, en templos hechos de mano. O sea, lo que quiere decir es que tú no puedes encajonarlo dentro de esto, porque Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso y omnipotente. Y cuando se dice que es omnisciente, es que lo sabe todo. Y cuando se dice omnipresente, quiere decir que no hay tiempo de comienzo ni final para Él. Señor, aleluya. Él es el principio y Él es el fin. Pedro, hablando de esto, en una de sus cartas dice, porque un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. En resumen, Dios no se sujeta a espacio ni a tiempo. Por lo tanto, Dios no se tiene que acatar a nada de ningún hombrecito por acá de la tierra que quiera darse guille del vidente del 2000, del año 3000. Porque si lo dejan, ese espíritu que tiene ese muchacho, lo tuvieron los antediluvianos. Quisieron obligar a Noé a sujetarse a lo que ellos querían en su tiempo. ¿Y qué pasó? Dice Jesús después que no entendieron. Hasta que tuvieron el agua en el cuello. Hasta que tuvieron el agua en el cuello. Sí, Señor. Lo de Sodoma y Gomorra, ni la mujer de Lot entendió. Sí, Señor. Porque se convirtió en estatua sexual. Por querer, porque sus ojos volvieron a mirar donde estaba su corazón. Y como su corazón estaba en Sodoma, pues ahí se convirtió en estatua de sal. Sí, Señor. O sea, Dios no se tiene que sujetar a nada ni a nadie. Dios es Dios. Y en esta noche hemos hablado de Pentecostés. Pentecostés es una experiencia que nació el día de Pentecostés. Nos llamamos Pentecostés porque ese fue el día que comenzó a través del derramamiento del Espíritu Santo la iglesia de Cristo. Sí, Señor. Ahí fue que comenzó la iglesia de Cristo. Y por eso nos hacemos llamar pentecostales, porque creemos, en diferencia a los que niegan, amén, el hablar en lengua, danzar y gozarnos en la unción, aleluya, creemos en eso todavía. Porque Jesús dijo, como lo leímos ahorita en Marcos 16, 17, 18, amén, que estas señales seguirán a los que creyeren. Y entre ellas está el hablar en nuevas lenguas. Y esas nuevas lenguas se manifestaron por primera vez cuando descendió el Espíritu Santo. Con que si usted no ha recibido el don de hablar en nuevas lenguas, amado hermano, no se ponga triste, porque Dios no hace acepción de personas. Haga como hicimos nosotros. Le dije ahorita que en aquel abrazo yo sentí una liberación de drogas. Yo estaba atado a las drogas. Aquel pastor me abrazó, lloré y fui libre hasta el sol de hoy. Sí, Señor. Pero después empecé a congregarme como Dios manda. Y no fue hasta el año y pico sirviéndoles al Señor en espíritu y en verdad, orando y ayunando para que Dios me diera la manifestación de la lengua. No fue hasta ese entonces
en que Dios me bautizó con su Espíritu Santo y hablé en nuevas lenguas. Y el que ha recibido eso sabe que cuando empieza a hablar en nuevas lenguas y siente ese fuego, es como si se le metieran un jumper de 100, 220 voltios o más. Hermano, un fuego tremendo. Aleluya. Es una experiencia transformadora. Tuvimos ¿verdad? un tiempo orando y ayunando. Sí, señor. No se rinda. En Eso vez hay de que hacerle desearlo. caso al que te dice que eso era, no pida eso más nada, que eso era para los apóstoles, no le haga caso. Jesús dijo, esas señales seguirán a los que creyeren. El día de Pentecostés fue la primera vez. Y dice que después de esa primera vez, siguió cada vez que ponían las manos. De hecho, el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, dice, aviva el fuego Que hay en ti. que hay en ti, te recuerda que lo recibiste con ¿qué? Con la imposición Posición de las manos. Sí, Señor. En las señales que seguirán a los que creen y pondrán las manos sobre los enfermos. Nos critican por poner las manos sobre la gente. Y sanarán. Hasta por eso nos critican. Pero si es que estamos haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Buscaron hacia la iglesia, orar por él. Dice, pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Aunque yo he visto toda esa gloria en el transcurso de 36 años. Nosotros vimos una vez en Arecibo, fue en Adjunta. En adjunta. En Adjunta fuimos un culto allá para los 1900 por allá, año 1900, donde llevaron a una muchacha paralítica. Los 90. Los 90, Sí, 1900. 1990. 90. Llevaron una muchacha Paralítica. fue en la plaza de cuadraplégica. en la plaza de Adjuntas. Y la llevaron en una camilla La porque era acostaron dentro de la concha acústica, que era donde estaba predicando el predicador, donde ponen los músicos de las orquestas, las fiestas patronales. Allí pusieron a la muchacha y el predicador predicó, hizo el llamado, convirtió a todo el mundo y el hombre no se... ¿Qué hago? Vean nuestra humanidad. Y ya me han traído muchachas ahí, las de agua ahí, yo no sé, pero en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Muchachos, y aquella muchacha se ha levantado de aquella camilla, y ha comenzado tenía el pelo bien largo, que según bajaba y subía aquella maranta de pelo. Bueno, aquello se volvió un cielo pequeño. Yo recuerdo que nosotros fuimos porque el cura de Adjuntas quería prohibirnos en Puerto Rico que nosotros tuviéramos la libertad de culto. Hizo una protesta y Usted todo. sabe lo que hicieron, terminaron haciendo los guardias, parándosele al frente al cura para que no saliera, porque éramos muchos acá. Y la unción y el fuego aquel, yo creo que hasta los mismos policías que estaban fuera del choque estaban hasta asustados. Aleluya. Véate, vamos al cura, que no debe ser que Dios lo tale aquí. Sí, Gloria al sí. Señor, con que eso fue tremenda, experiencias maravillosas, hermanos, hemos visto. También con el hermano Víctor Alicia, también una muchacha o un varón que lo llevaron en una silla de ruedas en Ponce. Amén, en la iglesia de los Ginestres. Nosotros llevamos mucho tiempo, nosotros hemos compartido Pastor, con grandes... ¿y qué me dice la hermana que se murió al lado mío? Eso fue con la iglesia de Lara. Mire, yo le voy a decir una cosa, Ramón Lara. estábamos en un culto y el culto estaba glorioso y al lado mío mi esposa estaba tocando y al lado mío estaba una anciana. Esta anciana se desplomó. Había una hermana que era enfermera, fue y le cogió los hospitales y fue donde el pastor y le dijo, ella está sin hospitales, ella murió. El pastor vino para acá, me miró y automáticamente me dijo, ponle las manos encima. Y ahí el pastor empezó a orar por ella y aquella anciana recobró la vida. Eso lo vi yo ahí al lado mío y ella se incorporó nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hemos visto muchas La cosas gloria del de Dios, poder de manifestación Dios. aquí mismo, hermano. Aquí había un hermano que cuando nosotros compramos este edificio aquí era el que cuidaba esto aquí, estaba sin nada, cristales, y él se quedaba aquí de noche a ver los materiales para que no se los robaran. Y después de muchos años que ya estaba el templo, pues el hermano cayó en el hospital porque él tenía una enfermedad congénita, amén, donde su corazón crecía más de lo normal en su familia
y ya él había crecido mucho, el corazón le estaba trabajando un 10%, los riñones le habían parado de trabajar, estaban dializándolo, estaban intensivos bien graves. Me dicen, pastor, el hermano Casado, amén, está en el hospital y allá está la hermana Katy, hay que ir para allá para preparar a esa familia porque los médicos ya le dijeron que no pasa de 2 días. Sí, Señor. No pasan de 2 días y yo lo digo, bueno, yo voy a ir para allá y voy a prepararlo, pero el que tiene la última palabra es Dios. O sea, los médicos dicen sus cosas, pero yo le creo a Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Aleluya. Yo fui para allá, me llevé un potecito de aceite, que no ando con él hoy porque se me cayó y se me rompió la tapita de arriba. No voy a buscarme otro, gloria al Señor. Pero casi siempre ando con ese potito de aceite porque creo en la oración, porque desde pequeño mi abuelito, amén, que me presentó al Señor cuando nací, me ungía y yo era loco que cuando me sentía mal, que me ungiera, me ora. Yo todavía cuando me siento mal le digo a mi esposo, ponme la mano encima, órame, y si no hay nadie, yo misma me oro. Ahorita da la experiencia de cuando te oré en la cama. Espérate, todavía, que eso fue algo tremendo. Y hermano, yo voy a intensivo. Voy con otro evangelista, amén, el Señor, y pues, pero el evangelista vio la situación tan crítica que se desplomó y no, pastor, ore usted allá, que sé yo qué, yo pues cogí le pregunté a la enfermera que estaba allí que si yo podía orar por él y ungirlo con el aceite, amén, ¿verdad? Ya ustedes hicieron lo que ustedes iban a hacer y no pueden hacer más nada. Desahuciado. Ya ustedes no pueden hacer más nada. Me permiten a mí orar por él, aleluya. Y yo le cogí la mano a él y le dije, Jesús, yo sé que no puede haber tener el tubo metido por la garganta. Jesús Casado. Ajá. Sí, tenía el tubo ese que le meten por la boca, que no podía hablar. Y entonces yo le cojo la mano y le digo, Jesús, ¿me estás oyendo? Sí, con una vez que me apriete, sí, con 2 no. Y me apretó una vez. Tú sabes que aquí los médicos dicen, ya tú no estás oyendo lo que nosotros estamos hablando. Dijeron que ya tú estás por irte. Lo bueno de esto es que tú eres un fiel y tú sabes para dónde tú vas. Pero estoy aquí porque siempre, ¿verdad? Para cuestión de dudas, pues para que te vayas bien segurito por ahí para abajo, para el cielo. Pero sabes una cosa, Jesús, yo creo que Dios te puede sanar aquí, ahora todavía. Ellos están diciendo esas cosas, pero yo creo que Dios te puede sanar todavía ahora. Sí, Señor. Me apretó, sí. Y yo cogí, lo cogí con el aceite de la mano, se la puse en la frente y le oré, empecé a orar, aleluya, creyendo, porque esto sin fe no se puede agradar a Dios, aleluya. Entonces oré por él y después de la oración, amén, que lo dejé ya preparado, amén, salgo de intensivos y cuenta la enfermera que esa se tiene que haber convertido a Cristo. Ella tiene que haber convertido a Cristo. Cuando salgo, dice la enfermera que le contó a la esposa, a Katy, que cuando yo salgo, que las puertas chocaron, la máquina de dializar se volvió loca y era que los riñones comenzaron a trabajar. Sí, Señor. El corazón de un 10% se puso a un 90%, aleluya. ¿Sabe qué? A los 2 días se supone que lo enterrábamos. Y yo estaba de espalda allí en el púlpito de esta iglesia. Aleluya, de espalda arreglando algo y siento que alguien me toca por detrás, pastor. Y yo, sí, espérate, te atiendo ahora porque estoy cuadrando esto aquí, pastor. Y como a la segunda, pues ahí tiene que ser algo bien importante. Y cuando miro, era el hermano Jesús Casado, que lo habían dado de alta. Y eso lo hace Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. Mire, hermano, Pentecostés es ese momento donde nace la iglesia de Jesucristo allá en el capítulo 2 de los Hechos. Y es una experiencia de unción y tú podrás criticar las lenguas que hablamos y todas esas porquerías que tú dices de nosotros. Pero mire, amado hermano, un día nosotros veníamos de ministrar nuestro ministerio evangelístico y de la agrupación, y había sido una noche de liberación bien grande, poderosa, donde muchas almas se convirtieron y gente liberada. Mire, hermano, aquella agrupación nosotros tocábamos y la gente se sanaban en las bancas. Amén, el Señor, se le desaparecían los tumores. Escúcheme bien. Y cuando estamos durmiendo, amén, cuenta lo que pasó. Gloria al Señor, sí, efectivamente había sido una noche gloriosa.
Y cuando nos llegamos a la casa que yo me acosté, yo empecé a sentir que una mano me estaba apretando la garganta, pero a unos niveles de que me estaba asfixiando, y yo en mi mente, o sea, yo no podía abrir la boca. Yo en mi mente lo que estaba era reprendiendo, y de momento mi esposo se levanta, me pone las manos, quedó sentado en la cama, me pone las manos encima, empieza a reprender a aquel demonio que quería matarme. O sea, Satanás estaba enojado por todo lo que había pasado en aquel culto. Y mi esposo empieza en lenguas a reprender aquello, y yo en mi mente, porque no podía hablar, cuando yo sentí que aquello me soltó, ahí yo comencé a adorar a Dios, me arrodillé, comencé a clamar, y mi esposo se acostó. Al otro día, cuando yo me levanto, le digo: oye, mi amor, ¿qué clase de batalla tuvimos anoche con todos esos demonios que estaban enojados del culto ese? Y él me dice: ¿qué batalla de qué? Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, esposo estaba dormido, el Espíritu lo levantó. Amén. El Espíritu fue que usó mi cuerpo allí, reprendió y se fueron los demonios. Esa es la importancia, hermano. En esta noche, cuando usted se vaya a acostar, recuérdese que acuéstese preparadito, porque ya las señales, hasta la gente inconversa está hablando en la calle, diciendo algo tiene que pasar por la guerra y todas esas cosas. Amén. Cristo viene ya, y no sabemos si ahora o cuando nos acostemos pudiese venir. Nuestro cuerpo duerme, pero el Espíritu vela. Es el Espíritu Santo el que nos va a transformar en el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos. ¿Dónde vamos a estar en ese momento? Nosotros no sabemos, porque Dios dijo que el día ni la hora nadie la sabrá. Por lo tanto, sea de día, sea de noche, en ese momento tenemos que estar preparados. Aleluya. Y como ocurrió en ese sueño, pues yo me imagino que todos los que son de Dios, que el Espíritu mismo los va a transformar y se los va a arrebatar en el cielo. Amén. Con que nos hemos gozado en esta noche. Yo espero que ustedes se hayan gozado también con el Señor. En esta noche, para ya concluir y despedirnos, gloria al nombre del Señor, le quiero dejar, ¿verdad?, este consejo que le dejó el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que se encuentra en 2 de Corintios 2:19, cuando le dice: el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Apártese. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor. Así que en esta noche, el fundamento de Dios está firme. Está claro. El fundamento de Dios está ahí no hay firme. Así que Pentecostés está vivo. Amén. Pentecostés no es cosa del pasado, sino que es cosa del presente. Pasado, presente y futuro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que le damos las gracias en esta noche por su fiel sintonía. Salió volando mi libreta. Gloria al Señor. Aleluya. Le damos gracias a Radio Caminando en Cristo en Santidad de Nueva York por la retransmisión. Y les recordamos que ya mañana usted va a ver la promoción de todos nuestros invitados para el programa Cuéntame tu Historia del mes de junio. Así que te esperamos. Hay varias actividades. No se olviden confirmar su participación. Gracias a todas las hermanas que ya nos están confirmando que estarán con nosotros el 20 de agosto en nuestro 4º Congreso de Mujeres y Jóvenes Viviendo en Santidad. Ya nos están confirmando. Recuerden que es necesaria la confirmación, ya que él mismo no tiene ningún costo, y queremos que tengamos suficiente material y alimentos para todas las que van a decir presente. No se olviden que por ahí hay una actividad que está siendo coordinada por la evangelista Raquel Chaday Picot, la iglesia que pastorean sus padres, los pastores Picot. Gloria al Señor, que es una noche de Pentecostés en Arroyo. Recuérdense, ¿verdad?,
que tenemos, vamos a seguir anunciando las diferentes actividades que hay. Conéctese con la página y ya mañana sabrá quiénes son nuestros invitados para el mes de junio. Gracias a todos. Recuérdense que Pentecostés es una experiencia. Procuremos tenerla cada día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Shalom. Dios les bendiga. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.